Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, que hoy sea un gran día de bendición y de propósito. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre poderoso, en tu poderoso nombre, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, clamándote, Señor, suplicándote, bendito Padre, que esta enseñanza, Espíritu Santo de Dios, cumpla con su propósito, bendito Dios, cumpla con su voluntad, bendito Padre, que sea usted, bendito Señor, abriendo el entendimiento, Padre, que sea usted abriendo los corazones, abriendo el espíritu, Padre Santo, rompiendo ataduras, Señor, rompiendo cadenas, Padre Santo, tirando vendas espirituales, bendito Dios. Le pedimos, Padre Santo, que este mensaje, Señor, traiga claridad, Padre Santo, a las mentes, Señor, a las almas, Espíritu Santo, y que no sean, Señor, solamente palabras, Señor, sino que sea su Santo Espíritu el que redarguye, el que enseña, Padre Santo, el que produce, bendito Padre, el que da fruto, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Santo de Israel, le damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar un día más con vida. Por favor, Espíritu Santo, le pedimos que sea usted lavándonos, limpiando nuestros corazones, Padre Santo, nuestros espíritus, eterno Dios, sacándonos, Padre Santo, de esos lugares, Señor, donde Satanás, bendito Dios, nos ha llevado cautivos y ni siquiera nos hemos dado cuenta, Padre Santo. Que se haga su voluntad y no la nuestra, sea usted guardándonos, protegiéndonos, descendiendo con su ungüento, Señor, descendiendo con su sanidad, Padre Santo, descendiendo, Señor, con su amor. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, pues que Dios nos bendiga mucho y el tema del día de hoy es matrimonio, voluntad de Dios. ¿Por qué elegimos este tema como enseñanza? Porque a lo largo del proceso hemos ido descubriendo lo atacado y perseguido que es el matrimonio, no solamente en el mundo, sino también dentro del mismo pueblo de Dios. En los ministerios matrimoniales, que han sido de gran bendición para nuestras vidas, ya nos habían enseñado acerca de esto y nos habían alertado. Pero no creíamos que fuera una realidad tan tangible. El matrimonio es una institución perseguida. Mis hermanos, vamos a poner mucho ojo en eso, porque el diablo es tan sutil que incluso estando bien firmes en que el matrimonio es una bendición, es el deseo y es el anhelo de Dios, el diablo puede llegar de manera muy suspicaz a soplar información contraria, lo cual el diablo usa inteligentemente porque, hermanos, aún nosotros que estamos luchando, que estamos perseverando en Cristo Jesús, nos encontramos que cuando de repente vemos estuvimos en una trampa de Satanás o en trampas, claro, el Señor nos los va revelando. Pero el diablo es muy suspicaz. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque aún en las congregaciones se ha predicado en contra del matrimonio y se ha citado ahora sí que versículos bíblicos fuera de contexto, porque para poder, lo que dice la Biblia es sí, es una verdad, pero vamos a analizar todo lo que dice la Biblia y solamente se extraen algunos textos para entonces poder argumentar en contra de un pacto que se ha hecho con Dios. Vamos a entender lo primero. Lo primero es que Dios es un Dios de pactos y cuando estamos casados, cuando vamos y hacemos un pacto delante de Dios, es un pacto que hicimos con Dios. Hay diferentes tipos de argumentos. Hay unos que dicen, no, es que como pues tú estabas en otra religión, pues tu pacto con Dios no vale, ¿no? No, lo que pasa es que pues como no lo hiciste consciente, pues tu pacto no vale, ¿no? Fíjense,
Entonces, muchas veces son personas de autoridad dentro del pueblo cristiano que es tan fuerte esa pronunciación que hacen que pueden llegar a generarnos dudas. Pueden incluso llegar a movernos de un lugar donde estábamos descansando en la confianza de que Cristo, de que Dios va a cumplir nuestras promesas. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque aún si en el pueblo de Cristo eso pasa, pues vamos entonces a imaginar cómo están las cosas afuera. Peor, peor. Es importante que cuidemos ese pacto que hicimos con Dios, porque incluso ese pacto tiene una fuerza espiritual tremenda, porque no se hizo con cualquiera, ¿sí? Otro de los argumentos que me ha tocado escuchar es que Dios es un Dios de tiempos, ¿sí? Y que entonces muy probablemente Dios quiera otro varón para una dama. Yo imagino que a los hombres les ha tocado escuchar algo similar, pero al revés, ¿no? Otro de los argumentos que me ha tocado escuchar es de una manera, pues, o sea, así totalmente sorprendente es, no, pues, ¿sabes qué? ¿Para qué quieres a un mundano? Cásate con uno que esté conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué, mis hermanos? ¿No fuimos llamados a predicar las buenas nuevas del Evangelio? ¿No fuimos salvados y lavados por la sangre de Jesucristo? Y Dios nos ha encomendado la misión de ir a ayudar a los demás, a las demás personas que se están ahogando, porque así como nosotros en algún momento nos estuvimos ahogando, hay muchas personas afuera ahogándose. Entonces, si Dios ha hecho eso por nosotros, entonces como mi esposo es un mundano, él no tiene derecho a alcanzar un arrepentimiento, él no tiene derecho a que yo clame por su alma. Y entonces, mis hermanos, termina siendo totalmente incongruente y termina habiendo un doble discurso, porque por un lado somos cristianos y vamos por la salvación de las almas. Por un lado, las almas merecen ser salvadas de parte de Dios, pero por otro lado, como nuestro marido es un mundano, pues no, Dios tiene otro hombre para nosotros. Fíjense el discurso tan feo, porque entonces si no estamos así como bien enterados de los versículos bíblicos, nos quedamos así de, no, pues sí, a lo mejor sí, Dios tiene otro hombre para mí, porque pues ese es re malo, ¿no? Pero eso sí, estamos en las misiones, estamos en el evangelismo, salvando a otras almas. Bueno, no salvamos nosotros, ¿verdad? Mañana, primeramente Dios, vamos a explicar acerca de la salvación. Para que los que pues no están como muy familiarizados con estos términos, pues bueno, entiendan un poquito como de qué trata todo esto que Jesucristo quiere para nuestras vidas. Si ni con el mismo pueblo hebreo Dios tenía una cláusula, ¿sí?, donde los extranjeros se podían adicionar al pueblo hebreo. Claro, eso sí, ¿no? Dependiendo, o sea, de ciertas características, ciertas circunstancias, porque pues el Señor, o sea, sí tenía habían muchas restricciones, ¿no? Acerca de ello, por la idolatría, por las costumbres, por el desconocimiento, por varias situaciones, ¿no? Pero, o sea, aún dentro del mismo pueblo hebreo, que es ese pueblo, esa rama, ese olivo de Dios, o sea, aún ellos tenían unas cláusulas donde podían adherir al pueblo, a los extranjeros. Pues ahora vamos a entender, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra posición como cristianos? ¿Cuál es nuestra posición como hijos de Dios? El Señor de la nada, el Señor del mundo vino y nos trajo, nos rescató. Pues entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarle el derecho a nuestra familia? Aparte, hay una frialdad acerca de la familia, porque es muy fácil para un
para una persona que está fuera de nuestra familia venir y decir, ¿sabes qué? Búscate otro, búscate otra, no, pues él no te convenía, incluso nosotros, los mismos cristianos, hay varios que dicen, no, pues te vas a encontrar uno de Dios. ¡Qué frialdad, hermanos! ¡Qué frialdad tratar a la familia así! Vamos a ver entonces, vamos a pensar. Si a ellos les ocurriera, si ellos tuvieran los problemas a los que nos estamos enfrentando, si aplicarían el mismo consejo para ellos mismos. Entonces vamos a posicionarnos desde ahí, que quienes tenemos que defender nuestra familia somos nosotros, aun cuando nuestros líderes nos digan lo contrario. Y verdaderamente cuando escuchábamos de los ministerios por los que fuimos enseñados, acerca del ataque que había hacia el matrimonio, pues decíamos, no, pues qué mala onda. Pero hermanos, cuando nos tocó vivirlo en carne propia, es algo tremendo. Porque el lugar a donde vas a buscar consuelo, a donde vas a buscar apoyo, a donde vas a buscar un descanso, es un medio que también usa Satanás para intentar destruir a tu familia. Claro, Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque pues el Señor siempre está usando todo para hacernos mejor hijos, para romper esas adecuaciones extrañas que han hecho los hombres a lo que el Señor originalmente diseñó, porque también nos usa como martillos. Y pues bueno, porque no van a ser las únicas persecuciones que vamos a tener como hijos de Dios. Viéndolo desde un punto de vista espiritual, ¿no, hermanos? O sea, no nos pongamos así como más intensos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en el mundo y es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Entonces, Dios quiere formar nuestro carácter para que este tipo de cosas no sean un estorbo para nuestra relación con Él, porque es importante congregarse, es importante estar dentro del cuerpo de Cristo ejerciendo funciones, es importante estar en el templo adorando a Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. O sea, son mandamientos que pues el Señor dejó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son cosas que edifican nuestro espíritu y que nos permiten tener un encuentro con Él. Pero entonces el Señor sabe que pues vamos a estar como expuestos a muchas cosas por el pecado, por nuestra naturaleza humana, por el mundo, por Satanás. Pero Dios lo que quiere es fortalecernos, formar nuestro carácter, pero también quiere romper esa estructura, ¿sí?, creada, que está fuera de lo que Él indicó en sus preceptos. Entonces vamos a entender que, pues bueno, a quienes nos toque padecer ese tipo de persecución, tenemos que ser bien perseverantes. Tenemos que seguir, no detenernos. ¿Nos van a doler los azotes? Sí, pero la misma palabra dice que nos sintamos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de Él. Entonces, esto es una de sus causas. ¿Ven? Estamos buscando, dice la palabra de Dios, que cuando declaramos verdad, declaramos justicia. Entonces, vamos a bendecir a Dios porque nos ha dado el privilegio de poder tener bases firmes y sólidas para poder defender a nuestra familia. Porque es nuestro amigo, nuestra prima, nuestra mejor amiga. Si están en el mundo, hermanos. O sea, si van y toman consejo de alguien del mundo, no, agárrense porque desconocen de esa sabiduría que Dios nos ha dejado, escrita para que podamos vivir mejor, para que podamos preservar, ¿sí? Entonces, realmente, pues, alguien que diseña algo, pues es quien va a tener las instrucciones. Entonces, si Dios creó a los seres humanos y si Dios creó el matrimonio, pues entonces creo que las bases, las instrucciones están dentro de su palabra. Entonces, realmente si vamos y le preguntamos a alguien del mundo, pues eso nos va a lastimar duramente. No precisamente porque hay gente en el mundo piadosa, hay gente en el mundo recta, hay gente en el mundo honesta, pero estamos muy expuestos, mis hermanos, a que eso nos ocurra, ¿ven?
estamos muy expuestos a ser lastimados por las creencias equivocadas que muchas veces hay en el mundo. Si nosotros vamos a querer un consejo del mundo, vamos a entender que la moda actual va a ser la que va a prevalecer, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad estamos viendo que los hombres pueden vivir solos, las mujeres pueden vivir solas, que pueden ser súper triunfadores, que pueden ser súper triunfadoras, que pueden rehacer sus vidas. Y entonces también, pues, o sea, nunca es tarde para empezar, ¿no? Gloria a Dios, nunca es tarde. Pero ese tipo de ideas, ¿sí? Oye, mujer, no, pues déjalo, porque tu dignidad, cuando la dignidad del mundo es puro orgullo, hermanas, chéquenlo, es puro orgullo. Y bueno, digo hermanas porque generalmente, o sea, es como más común que nos ocurra, ¿no? O a los hombres, una mujer que sí te valore, o a nosotras las mujeres, o sea, cuando el diseño del matrimonio no es así. Si queremos ir al mundo a pedir consejos, vamos a tener que estar preparados a que muy probablemente nos vamos a encontrar con consejos de la moda. Y en la moda, en la actualidad, ¿sí? Lo que prevalece es la división matrimonial, es el consumo, es el obtener más, el tener éxito, el abandonar a la familia para poder trabajar y darles lo mejor, cuando no hay un afecto, cuando no hay una calidez, cuando no hay un calor de hogar, cuando hay solo materiales duros, solo hay papel, moneda con olor a pesto. ¿Por qué? Por esa falta de identidad, mis hermanos. Porque entonces dice la palabra de Dios que vamos a pelear contra gobernadores del siglo presente. Entonces, esos gobernadores del siglo presente, o sea, pero no en lo físico, mis hermanos, sino en lo espiritual, en el reino de las tinieblas. Esos gobernadores, pues son las modas, o sea, lo que se estila en cada generación. Entonces vamos a entender que, o sea, si nosotros vamos y pedimos un consejo, vamos a estar muy expuestos a ser lastimados, a desviarnos, a salirnos de nuestra promesa, a que sea sangoloteada nuestra fe, ¿sí? Tenemos que agarrarnos fuertemente a la roca, ¿sí? Si van, y también es importante, ¿no? O sea, si yo pido consejo, pues bueno, voy a ver de quién pido consejo, ¿no? Si yo soy un hombre y voy y pido consejo de un hombre fiestero, pachanguero, parrandero, pues no creo que me vaya a dar el mejor consejo, hombres. O sea, realmente qué tipo de consejo es el que me va a dar. Ah, no, pues vive tu vida solo, así se vive mejor, sin problemas. Y el diablo abusa de esas reglas espirituales que muchas veces las mujeres violamos para infiltrarse. ¿Ven? No, pues sí es cierto, las mujeres, híjole, o sea, aquel hombre que fue lastimado por una mujer rencillosa, no, sí son repeleoneras. Mejor ya, de aquí en adelante soy un famoso, hombre soltero que pues ya no se compromete con nadie, ¿no? Eso en algunos casos, ¿no? O sea, como por mencionar algún caso. Ahora las mujeres, ¿qué nos pasa? Bueno, vamos con la amiga, ¿no? Que tiene problemas de respeto a la autoridad. No, o sea, pues es un bueno para nada, ¿no? O no te valora, búscate uno que sí te valore. O, ay, no, ese nunca va a cambiar, ¿no? O, ¿sabes qué? Pues divórciate, mira, yo estoy divorciada. O sea, así dicen, ¿no? Pues la verdad he sido padre y madre y ha sido mejor porque pues no, mi marido nomás no, pero muchas personas han sido presas del dolor y han desconocido que tenemos llaves para poder alcanzar el rescate de nuestras familias. Entonces, por un lado están pues como los desenfrenados y por otro lado están las personas que pues no son malas, son rectas pero desconocen y otras las que han sido lastimadas y han pues hecho lo que han podido, pero es por esa falta de conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el mundo, porque el mundo, si vamos a pedirle un consejo, muy probablemente en un porcentaje muy alto nos van a dar un consejo de la moda actual. Entonces eso no va a edificar, eso puede más bien disminuir, menguar o ejercer un ataque en contra de nuestra promesa.
Y bueno, hay más principios bíblicos. Hay más principios bíblicos. Uno es el de la desnudez, donde pues a Dios no le agrada que andemos de chismosos o de chismosas. Dios anhela que guardemos los pecados de nuestras parejas, ¿sí? Secretamente, para que su honor no sea lastimado. ¿Ve? A eso le llamamos cubrir la desnudez, porque si yo voy y hablo de la desnudez, o sea, de los pecados de mi esposo, pues la persona va a declarar cosas que probablemente sean perjudiciales para mi esposo, porque pues recuerden que la boca tiene poder. Entonces si yo voy y le digo, oye, es que mi esposo esto y esto, la persona pues puede comenzar a declarar cosas que no. Eso por un lado. Por el otro, pues también, o sea, ¿qué onda con la confianza? Se está violando la confianza. ¿Ven? O sea, por mucho que pues sí haya como hay cosas que pues no están bien. Todo eso debemos ir y entregárselo a Dios. Y pues bueno, o sea, realmente poco a poco les digo, nos vamos a ir adentrando más. Realmente cuando hablamos de la desnudez de ellos los exponemos, ¿sí? A que sean juzgados y también a nosotras mismas ser juzgadas, ¿no? Entonces, pues no abre como la puerta a otros pecados, tanto en el hombre como en la mujer. Pero bueno, vamos a regresar a lo que es el matrimonio. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, porque se van a encontrar con un buen de discursos así bien raros y si no tienen su escudo bien puesto. Por eso es importante que estemos escuchando predicaciones, que estemos escuchando alabanzas y que tengamos cuidado también con qué escuchamos, porque también hay predicaciones en pro del matrimonio que pues están en pro del matrimonio supuestamente y ya después terminan diciendo, no, pues sí te puedes divorciar, ¿no? Entonces te quedas así como que, ay, chirrión. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos también. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Entonces tratemos de como cuidarnos mucho, ¿sí? De qué escuchamos. Digo, ya cuando vivimos la persecución, a mí en lo personal me ha tocado vivir ataque y persecución dentro del pueblo cristiano. He pasado por un fuego, pero gracias a Dios, pues por su misericordia, pues el Señor me ha sostenido. En algún momento me tocó que mi pastor me dijera, yo en ese momento me incorporaba a una congregación, ¿no? Porque pues en la anterior también había tenido ataque, ¿no? Pero bueno, habían más cosas implícitas en la anterior que pues bueno, tuve que salir, ¿no? Entonces yo me incorporaba a una nueva congregación y me decía mi pastor de la congregación, me decía, bueno, Anaí, vamos a orar por tu esposo, que Dios haga su voluntad, ¿no? Dice, pero pues también Dios es un Dios de tiempos, ¿no? Dice, no te aferres, dice, vamos a hacer lo que sea, vamos a orar por la voluntad de Dios, gloria a Dios, porque entonces estábamos en el mismo canal, ¿no? Me dice, no, pues igual y pues a lo mejor puede ser que pues Dios tenga un hombre temeroso de él para ti, ¿no? Yo pues dentro de mí, gracias a Dios, ya para ese tiempo yo pues estaba muy firme en mi promesa y yo pues dije, no, pues si el Señor me ha dado promesas, me ha dado visiones, me ha dado sueños, me ha podido mostrar su mano poderosa y bendita a través de hechos, que Él está haciendo la obra, pues yo decía, yo no tengo por qué dudar a estas alturas del partido. Bueno, ya se lo argumenté al pastor, dije, no, es ok, de acuerdo. Dije, pues si hablamos de voluntad, estamos hablando de lo mismo, de la voluntad de Dios, bueno, ¿no? Aunque a lo mejor él pensara que podría ser otra, ¿no? Y no por, no, o sea, no por faltar al respeto, sino para dar un ejemplo, para dar un testimonio de la persecución que sufrimos. Entonces, bueno, yo, pues gloria a Dios, no, sí, te vamos a apoyar, gracias a Dios me apoyaron, ¿no? O sea, no, sí, pues te vamos a apoyar en oración, bueno, sí, no, bueno, ya. Pero bueno, yo ya que venía camino a mi casa, me pasó ese pensamiento por la mente y dije, Señor, fíjense, o sea, ya después de haber recorrido un tiempo con la promesa, me pasó ese pensamiento y siendo pues una militante del matrimonio, ¿no? Primeramente de Cristo.
me pasa ese pensamiento por la mente. No, pues yo quiero testificarlo para la gloria de Dios, que cuando yo llego a mi casa, abro mi Biblia, la primera palabra que el Señor me dice es: mantente firme en la promesa. Los hombres han distorsionado mi palabra con fábulas y filosofías. Entonces era una confirmación del Señor muy poderosa, porque, o sea, el Señor me dijo: no, lo distorsionaron, sigue. Ese día bendije a Dios, porque nuestro Dios siempre nos está alertando, siempre nos está sosteniendo, siempre está ahí echándonos porras. Pues bueno, nos vamos a encontrar un buen de argumentos en contra de la familia, pero nosotros debemos estar firmes defendiendo a nuestra familia, sea cual sea el caso, estando o no con el esposo, ya habiendo obtenido la promesa, siempre debemos estar parados firmes en la roca. Y así como esos podemos encontrar muchos más ejemplos que pasan, que sí ocurren y que lamentablemente ha habido personas que sí los ha desviado. ¿Ve? Fui a un congreso, pues enfocado a las mujeres. Fui a un congreso a la oración que hacemos por nuestros esposos. Y entonces, pues bueno, yo iba pues esperando pues mucha información acerca de, bueno, pues sí, échale ganas, Y sí, hubo aliento, les puedo decir que fue precioso, fue hermoso, porque la administración del Espíritu Santo estuvo arriba. Pero yo me sorprendía porque incluso en un ministerio donde se ha aprendido de la oración por el esposo, hablaban de divorcio, hablaban de, no, pues si ya se fue tu marido, pues tú qué haces, pues, o sea, hablaban de cosas así como que, si yo no sé si yo lo percibí mal, pero a mí me daba la impresión como que era, no, pues si ya te divorciaste, ya, punto, ya, pa. Entonces nos podemos encontrar con otro caso de ese tipo. O la otra, o sea, no, pues, o sea, también se agarran la cita bíblica de que, pues, no, pues, o sea, y así vamos a encontrar diferentes ataques que, por ejemplo, en uno de los casos que a mí me ocurrió, o sea, era alguien de autoridad y era para mí, o sea, algo muy importante que un siervo de Dios me estaba expresando. Entonces, son de repente aseveraciones duras, pero con eso yo no les quiero incitar a que no respeten a sus autoridades, no, tenemos el deber de respetar, de amarlos, de orar por ellos, porque como bien nos lo han dicho muchas veces, no son perfectos, pero nosotros, que es nuestra familia, que es nuestro derecho, debemos de estar peleando como buenos soldados hasta alcanzar la promesa, perseverar, mantenernos firmes, mantenernos purificándonos, manteniéndonos en santidad. Y pues bueno, podemos leer en la Biblia que dice, a ver, o sea, podemos leer, o sea, si agarramos las escrituras bíblicas y empezamos a revisar, o sea, ¿qué es lo que está escrito acerca del matrimonio? Nos damos cuenta que con pura Biblia nos podemos mantener pero bien firmes. Por eso es la espada. Es una espada, lo dice la palabra de Dios, que la Biblia es una espada espiritual. Entonces, si revisamos las escrituras, pues dice la palabra de Dios, si un hijo de Dios o una hija de Dios tiene un esposo incrédulo, pues, y él consiente en vivir con ustedes, no se separe, pues él se santifica a través de ustedes. Fíjense, si el Señor entonces dijera, ay, no, es que esos mundanos, ¿cómo uno de mis preciosos va a andar con esos mundanos? Pues no existiría ese versículo. Claro, sí, o sea, hay versículos pues donde el Señor nos llama a no imitar pues las costumbres de las personas que no conocen a Cristo, pero como mujeres, pues, o sea, por temas de sujeción y pues, o sea, como que hay ciertas cláusulas donde no debemos practicar lo que hacen los extranjeros. O sea, y los extranjeros son la gente pues que desconoce de Dios, tener prácticas que no le agradan a Dios, pero pues sí debemos sujetarnos a nuestros maridos. Y quizá haya cosas, o sea, cosas no graves que nos toquen de repente pues como por sujeción tener que hacer.
pero es con un propósito, mis hermanas. Es con el propósito de alcanzarlos, ¿sí? Y bueno, Dios nos va a guardar. Si nosotras aplicamos la sujeción, Dios nos va a guardar del daño, de ese tipo de prácticas. Claro, todo debemos ponérselo en sus manos. ¿Ven? Digo, vamos a irnos adentrando poco a poco. Pero, o sea, regresemos al versículo. Realmente, o sea, Dios no dice, ay, no, deja ese mundano. No, dice, si Él consiente vivir contigo, adelante. ¿No? Hay otro versículo que dice, ¿sabes qué? Dice, mujeres, sean obedientes para que así sus esposos, los que no creen, sean ganados, ¿sí? O sea, nos da una llave, sean obedientes, ¿sí? Vamos a hablar de sujeción también para que no haya ahí como confusiones. Pero nos dice, esa es una llave para ganarlos. Si Cristo dijera, ¿cómo van a obedecer a esos mundanos? No, ustedes siendo mis chiquitas preciosas, no. Pero no, el Señor dice, obedezcan en todo, para que así sean ganados. ¿Por qué? Porque a Dios también le interesa el alma de ellos. Entonces vamos a revisar. Y solo son 2 versículos. Y son de Nuevo Testamento. Ahora, hay otro versículo que nos dice que seamos de conducta, las mujeres casta y respetuosa. ¿Sí? Bueno, es ese mismo. Para que sin una palabra sean ganados. Aquellas que les recomiendan, oye, dile, oye, pídele, oye, exígele, oye, no te dejes. Dice, sin una palabra. Palabra. Claro, vamos a estar clamando a Dios. Pero si Dios nos está dejando una instrucción es porque va a funcionar. ¿Ven? Entonces hay quienes incluso dentro del pueblo cristiano dicen, no, es que si tu esposo pues es mundano, pues no es tu cabeza. O sea, fíjense, si Dios estuviera de acuerdo con eso, no hubiera escrito esta palabra que dice, obedezcan para que sean ganados. Ahí está la evidencia de que también nos debemos sujetar a los maridos incrédulos. ¡Ojo! Porque también de eso se habla, de que el marido, o sea, o si no está en casa o si no es cristiano, pues, pues no es la cabeza de la mujer. Y no es cierto porque a la luz de las escrituras dice otra cosa. Y bueno, pues vamos a entender que, o sea, que al final, o sea, muchas de las cosas que se dicen en el mundo o incluso en el mismo pueblo cristiano, porque hay quienes también te sugieren, no, pues quédate así, ¿para qué te casas de nuevo? Pero no somos solteros. Estamos casados, tenemos un pacto. De nuevo lo repito, para los que no tienen pacto con el Señor, pero están casados por el civil, por las leyes, Dios respalda ese matrimonio. Sigue siendo matrimonio, porque hay otros que les dicen que no tiene valor para Dios. Y la Biblia también lo dice, ¿sí? También lo dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, también habla de las leyes, porque han sido establecidas para nuestro propio cuidado. Entonces Dios también respalda ese matrimonio. ¿Ven? Matrimonio es matrimonio y punto. Realmente lo que hizo el hombre bueno fue crear derechos y obligaciones, pero del matrimonio, porque el matrimonio Dios lo creó. Seguimos hablando de lo mismo. Claro, no se ha ido a hacer el pacto con el Señor, pero eso no quiere decir que porque no hay pacto con el Señor no respalde, ¿sí? Y no tenga fuerza espiritual pues el matrimonio hecho por el civil, le llamamos aquí en México. O la otra son las personas que pues bueno, no han hecho pacto, pero o sea, viven con el varón, tienen a su familia y el varón pues no, o sea, pues no le pertenece a otra. Bueno, pues ellas también, o sea, también están en el derecho de luchar, porque pues no son la otra persona del varón, sino más bien
o sea, han establecido una familia con él. Entonces, pues si se dan cuenta, hemos revisado 3 versículos bíblicos que nos hablan de, pues, del matrimonio, de lo que Dios quiere, que es donde habla de la obediencia, habla de la sujeción y de las propias palabras que Jesucristo dijo. Y hay más, hermanas, pero por hoy terminamos. Espero haya sido de gran bendición. Y mañana continuamos con la segunda parte. Que Dios los bendiga mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, pues solamente para hacer 2 aclaraciones acerca del mensaje. 1, el enfoque del ataque al matrimonio dentro del pueblo cristiano está hecho sobre del matrimonio que está en crisis, que está en pecado o que pareciera estar muerto. Ese enfoque es del que nosotros estamos hablando porque es el que nos compete dentro de la situación que se encuentra la restauración matrimonial. También quiero hacer la aclaración de que no en todas las congregaciones ocurre, pero sí es un problema que está muy marcado. Entonces, no aplica en todos, pero sí es un problema que es frecuente. Entonces, realmente, pues esa es las aclaraciones que me gustaría hacer en torno a, pues, al mensaje, ¿verdad? Ahora sí, mis hermanos, esto para que quede bien clarito y no se quede una impresión de no, pues qué mala onda, van a atacar mi matrimonio, mejor ni voy. No. Esto más que nada surge cuando se presentan este tipo de problemáticas, porque también es importante aclarar que no ocurre en todo el pueblo de Dios, porque también habemos muchos dentro del pueblo de Dios que peleamos, defendemos y nos ponemos en la brecha y estamos en pro del matrimonio. Y pues bueno, entender que no, cuando se hace, no se hace con una mala intención, se hace por desconocimiento. Pero sí son formas que ocupa el chanclas para atacar a nuestro matrimonio dentro del mismo pueblo. Este tipo de ataque dentro del pueblo cristiano está enfocado en esta problemática. Ya si hablamos del ataque de Satanás, pues es general, porque pues a él no le gustan las familias y siempre va a estar así como tratando de ver la manera en que puede hacer caer a alguien. Pero bueno, eso es, son 2 pues como aclaraciones, ¿verdad? Ahora sí, mis hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones.